¿cómo están? Nosotros estamos súper emocionados porque, como ya pudieron ver en nuestro flyer promocional del IT Conecta del día de hoy, vamos a tener a una invitada más que especial. Pero primero nos presentamos nuevamente, Iván y Tali. Iván, hace mucho que ya no estabas por aquí. Sí, mira, pues lo que conlleva el proceso, no nos daba la oportunidad de acercarnos por aquí, pero ya estábamos gustosos y ansiosos de estar nuevamente por el set de IT Conecta. Que las ojeras se noten toda claro. la chamba del pelo, ¿no? Así es. Y bueno, Iván, como ya lo comentabas, pues ya prácticamente acabó lo pesado del proceso, porque recuerden que todavía no acabó el proceso electoral. Y pues ahorita en estos programas de IT Conecta lo que vamos a estar haciendo pues es informar de los avances significativos que tuvo este proceso electoral para nuestra sociedad en general en Tlaxcala. Y uno de estos avances pues fue el tema de las acciones afirmativas. Como tú ya sabrás, Iván, y como ustedes también, hablamos durante muchísimos programas de las acciones afirmativas y hoy nos da mucho gusto compartir con ustedes los frutos que brindaron. Pero eso más adelante, ahí les traemos la entrevista que está súper padre. Pero antes de eso hay que recordar también el concepto de las acciones afirmativas, por si ya se les olvidó, que prácticamente son herramientas o mecanismos que buscan impulsar la participación de personas que históricamente han sido discriminadas en distintos ámbitos y en especial en el público. Así es, ¿no? Y pues como tú bien lo refieres, pues a lo largo de los programas previo al proceso hablamos un sinfín de veces de acciones afirmativas, porque realmente es un tema sumamente importante que tuvo que ver, tuvo mucho que ver en el proceso. Y bueno, como lo decías hace ratito, lo bueno de las acciones afirmativas es que dieron frutos, y pues hoy vamos a tener a una persona que pues es diputada electa por una acción afirmativa y pues bueno, es de lo que estaremos platicando en este programa. Oye, y de la acción afirmativa de discapacidad, hay que resaltar que fue por esta acción afirmativa y que pues bueno, ella nos va a venir a platicar un poquito más desde su experiencia, pero digo, no está de más o no es difícil que aún sin ser una persona con discapacidad podamos nosotros ver el panorama que viven estos grupos vulnerables, ¿no? Que no tienen el piso parejo en el empleo, en la educación, en el deporte, entre otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, nuestra invitada del día de hoy es el claro ejemplo de que pues las acciones afirmativas buscan precisamente pues eliminar estas desigualdades. Claro, y realmente es muy importante pues la participación de personas con discapacidad en todos los ámbitos, ¿no? Porque contribuyen pues tanto a diferentes perspectivas y experiencias. Bueno, y con esto pues ayuda pues a la toma de decisiones de una forma pues más equitativa. Básicamente todo lo que les acabamos de comentar lo podemos resumir en que es igualar las reglas del juego para todos y que tengamos el piso parejo, Iván. Así es, Tali. Y pues, ¿qué te parece si para empaparnos un poquito más vamos a ver la siguiente cápsula? Vamos. Hola, te platico que con la creación de acciones afirmativas, foros, ponencias, programas y más, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se preparó para generar políticas para aumentar la representación de grupos históricamente marginados o discriminados en ciertos ámbitos como la educación, el empleo o en este caso la participación política. Y es que la participación de personas con discapacidad en puestos públicos es un tema fundamental para la construcción de sociedades inclusivas y equitativas. La inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral y más específicamente en puestos públicos no solo es un derecho humano, sino que también aporta diversidad de perspectiva y fortalece las instituciones. En el IT creemos que la integración de personas con discapacidad en puestos públicos es esencial para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva. Superar las barreras existentes requiere un esfuerzo concentrado por parte de los gobiernos, las instituciones y la sociedad en general. Solo a través de políticas inclusivas, la sensibilización y la eliminación de barreras se podrá garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de contribuir al bien común desde el sector público. Y por fin llegó la parte más esperada, como siempre, de los IT Conecta, y es la entrevista, Iván. Ya por fin tenemos a nuestra super invitadaza del día de hoy. Ella es Gabriela Hernández Islas. Gaby, bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias. Bienvenida, y pues ya eres parte de la casa.
Sí, ya casi de aquí no la soltamos, porque ya es la tercera vez que Gaby nos hace el honor de pues acompañarnos en este programa y nos encanta también reconocer su labor y su trabajo porque la primera vez que nos acompañó me parece que hablábamos de acciones afirmativas, ¿no? Sí. Pero ¿qué creen? Hoy ya la tenemos aquí como diputada electa en el Congreso del Estado de Tlaxcala, así que Gaby, un aplauso, muchas felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias, la verdad es que es todo un honor el volver a estar aquí con ustedes por tercera vez. La primera vez hablábamos de lo importante que era la participación de las personas con discapacidad, la segunda ya la creación de las acciones afirmativas y bueno, ahorita finalmente sucedió lo que se deseaba, bien lo decía en algún momento una consejera, ojalá fuera una historia de éxito y pues ahora sí que es una historia de éxito de la mano del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Pues felicidades y pues las acciones afirmativas dieron sus frutos, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues, ¿les parece si vamos a empezar con la entrevista? ¿Vale? Entonces, Gaby, pues ya comentábamos acerca de los distintos temas que hemos platicado contigo en este programa y pues de acuerdo a tu experiencia político-electoral, ¿qué significa para ti ser la primera persona mujer electa en el Congreso del Estado de Tlaxcala que llegó por acción de discapacidad? La verdad es que es una situación súper importante. Porque estamos haciendo historia, realmente. La primera vez que una persona con discapacidad llega al Congreso del Estado de Tlaxcala es una mujer con discapacidad motriz, entonces esto representa una lucha que hemos tenido las personas con discapacidad desde hace muchísimo tiempo y que por fin en el 2024 está rindiendo frutos, donde ya no va a haber subrepresentación, porque siempre tuvimos esa parte de diputados y diputadas que no tenían discapacidad y nos escuchaban a medias, a veces sí nos atendían, a veces no. El día de hoy realmente tenemos a una diputada electa que no solamente va a escuchar, sino que también tiene el compromiso de crear legislación, de crear de la mano de los grupos vulnerados, de no soltarnos y hacer grandes cosas, seguir haciendo historia. Ese va a ser realmente nuestro objetivo y hacerlo de la mano de todas las personas con discapacidad. Y es que, Gaby, si me permites comentártelo, tú ya eres histórica, Ay, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Ya pasaste a la historia aquí en el Estado de Tlaxcala, bueno, y en todo México, ¿no? Y precisamente, bueno, retomando esto, platícame, ¿cómo planeas involucrar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones? Pues obviamente en el Congreso del Estado. Fíjense que lo primero que vamos a hacer, ya se los voy adelantando, va a ser la creación de unos foros, porque queremos crear una ley de consulta para los grupos vulnerados. Les voy a contar algo. Desde que nosotros hemos estado luchando para que a las personas con discapacidad se nos tomase en cuenta, se nos escuchara y toda esta situación, nos encontramos siempre con ese tope, con esa barrera de, ¿sabes qué? Es que no sabemos cómo consultarlos, es que no sabemos qué procesos llevar a cabo, y los legisladores y legisladoras hacían como querían, medio nos consultaban bien, medio nos consultaban mal, y entonces al no tener estos lineamientos bien fijos, correctos, lo hacen como quien, en ocasiones lo hacen bien. Por ejemplo, aquí el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hizo bien la convocatoria y todo lo demás, sin embargo no siempre se hace de manera adecuada, y para prevenir que eso ya no pase, entonces nosotros, nuestra obligación es crear una legislación que diga, ¿sabes qué? A las personas con discapacidad, si vas a crear una ley que les afecte, que les beneficie, si vas a reformar, si vas a hacer ABCD, tienes que mandarlos a traer, tienes que escucharlos, y la forma en que lo tienes que hacer va a ser así. Entonces, y no solamente va a ser para las personas con discapacidad, sino también, por ejemplo, para la comunidad de la diversidad sexual, porque también ellos no tienen una forma de ser consultados y también están siendo muy discriminados y excluidos. Claro. Oye, Gaby, escuchándote, pues sin duda alguna los desafíos, los retos salen a la luz cuando hablamos de acciones afirmativas y de grupos vulnerables. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste en tu campaña y cómo los superaste. Fíjense que a mí me parece que el principal desafío en ocasiones es la apatía social. Tenemos una falta de conciencia social muy, muy tremenda. Sí. Hace muchísima falta, es imprescindible crear esa conciencia, porque cuando yo iba, tocaba las puertas, evidentemente había mucha gente muy bondadosa que me recibía bien, con los brazos abiertos. Había otra gente que quizás no compartía, no compaginaba con el partido político, pero me escuchaba con respeto. Sin embargo, también había otra que, por ejemplo, si el negocio tenía 3 escalones y me estaba viendo que yo no podía subir, ellos no salían. Decían, bueno, pues es que alguien que te ayude para que tú entres, ¿no? Y tenía yo que buscar a alguien de mi equipo para que me cargaran, me llevaran hacia allá.
Y digo, finalmente nada se nos hace imposible, pero es una falta de conciencia, ¿no? Empatía De también, empatía, ¿no? también, de ser más humanos, de ser más solidarios con nuestros semejantes, porque finalmente todos necesitamos de todos, aunque seamos autónomos, y requerimos precisamente que la sociedad tenga esa empatía, esa solidaridad con todas las personas con discapacidad, pero no solamente con quienes estamos con discapacidad, sino con todos y con todas. Hace unos días hablaba yo con una amiga que pertenece a la comunidad de la diversidad sexual y ella me decía, es que realmente en Tlaxcala nos sentimos muy vulnerados, hay una situación de discriminación tremenda, hacen falta muchísimas cosas, muchísimas reformas al Código Penal, y uno dice, ¿por qué no se han hecho? O sea, porque nadie los escucha, porque nadie los atiende, y como nosotros venimos de una lucha en donde tampoco nos han escuchado, entonces ahora nos toca hacer esa diferencia. Y tocas algo muy importante, digo, a pesar de que se planteen reformar pues las leyes, que se abran espacios desde lo legal, también invitamos a la sociedad a que desde nuestra propia cultura lo hagamos, ¿no? El ir aperturando, pues sí, nuestra mente, la simpatía, en el caso, por ejemplo, de los grupos LGBT, ¿no? Y pues la voluntad, tanto para la sociedad como para las autoridades, es imprescindible. Claro que sí. Sí, así es. De hecho, bueno, escucho tus propuestas y son propuestas que se aplauden. Son logros que se aplauden. Y bueno, ahora yo te preguntaría, no sé, me gustaría que le enviaras un mensaje a las personas con discapacidad que aspiran a obtener cargos públicos. Y no solo a las personas con discapacidad, sino a las personas que engloban este grupo que tiene que ver con las acciones afirmativas. Claro, pues a mí me gustaría de verdad que ellas supieran, ellas, ellos, ellas, que supieran que siempre hay una posibilidad de hacer incidencia. Yo, en ocasiones, muchos grupos vulnerados dicen, no, es que la política no está hecha para nosotros, es que nadie nos escucha, pero es que es aquí donde se toman las decisiones, es aquí donde nosotros podemos crear muchas reformas, muchos cambios, muchas transiciones que de verdad van a apoyar a todos los grupos vulnerados. Entonces aquí es un llamado a participar, a que se sumen, a que sepan que esta lucha es de todos, de todas y de todas, y que realmente podemos juntos hacer esa diferencia transicional y de transformación también. Oye, Gaby, para ir cerrando la entrevista, porque si no, yo creo que aquí nos alargaremos muchísimo, porque de verdad que sí se siente la emoción, ¿no? De que estamos avanzando como Estado, como sociedad, pero ya para ir concluyendo, ¿qué agenda traes para la comunidad con discapacidad? La verdad es que tenemos muchos proyectos, muchas propuestas. Por ejemplo, lo primero que sí vamos a hacer es esta parte de la ley de consulta para grupos vulnerados. Okay. Una vez ya teniendo esta legislación, también queremos reformar y crear también reformar algunas legislaciones, pero queremos crear también una nueva constitución política para el estado de Tlaxcala. Yo sé que es un reto enorme, pero allí en esa constitución ya tenemos que estar incluidos todos, todas, ya no tiene que haber esa discriminación, ya tiene que tener un lenguaje más de género, un lenguaje más incluyente para todos, para todas. Además de eso, también queremos crear reformas a nivel federal que desde luego incluyan a las personas con discapacidad, y para esto primero necesitamos partir de la ley de consulta, porque entonces así los diputados, las diputadas ya no van a poder decir, ay, bueno, es que vamos a proponer la reforma y no los mandamos a traer, no, al contrario, ¿sabes qué? Vamos a hacer los foros, qué opinan, cómo se hace, y las personas con discapacidad van a notar la diferencia, la van a notar porque van a traer bienestar, no solamente en el ámbito legislativo, no solamente en el ámbito legal, sino en el ámbito social. Vamos a ver grandes cambios porque la sociedad se va a ir, por así decirlo, acostumbrando a vernos afuera, a vernos luchando, a vernos alzando la voz y sobre todo a tomar la batuta en la toma de decisiones. Pues Gaby, de nueva cuenta, muchísimas felicidades. Gracias. De verdad que pues un caso de éxito, ya lo comentábamos al inicio, y también ya comentar, ¿no? Muchas veces escuchamos las charlas feministas o de juventudes de que cuando alguien de este grupo llega, muy difícilmente lleva la agenda para ellos, ¿no? Por ejemplo, si una feminista llega, a veces no traen agenda para mujeres, y lo mismo con jóvenes, y el escucharte a ti, el que de verdad traes una agenda para tu comunidad, eso habla de que el llegar no es el fin, sino el medio. Así es. Muchas felicidades, Gaby. Muchas gracias. Igualmente, felicidades y pues bueno, bienvenida, gracias por tu invaluable aportación. Muchas gracias. Es tu tercera visita, esperemos que haya una cuarta. Quinta, sexta, décima. Claro. Pero bueno, antes de irnos, ¿qué te parece si nos acompañas a ver qué pasó en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones esta semana con IT Minuto? Claro que sí. Pues vamos.
Este es el ITE Minuto, el espacio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, donde puedes encontrar las noticias más importantes sobre nuestra actividad institucional. Nos capacitamos para dar asistencia técnica, jurídica y logística a comunidades que eligen a sus autoridades a través del sistema de usos y costumbres. En sesión ordinaria, el Consejo General del ITE aprobó diversos informes finales de monitoreo a medios de comunicación impresos y digitales, también de radio y televisión. El consejero presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Emanuel Ávila González, participó en la mesa de análisis Reforma al Poder Judicial en México, convocada por el Senado de la República y llevado a cabo este viernes en el Teatro Universitario de la UAS. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, encabezó esta mesa en la que se abordaron 3 ejes: la sustitución al Consejo de la Judicatura Federal, la elección popular de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial y la armonización de esta reforma en las entidades federativas. Participaron además la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Anel Bañuelos Meneses, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, Miguel Nava Xochiteotli, académicos y representantes de barras de abogados del Estado. Se llevó a cabo el conversatorio Experiencias y retos de la población LGBTTIQA+, en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, y participaron autoridades electas de la misma. Ante representaciones de partidos políticos, fue llevada a cabo una diligencia en cumplimiento al acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Tlaxcala dentro del expediente TED JE 152-2024, referente al cómputo distrital 15 con cabecera en San Pablo del Monte. ¿Quieres conocer toda la información sobre los resultados del proceso electoral local ordinario 2023-2024? Síguenos en todas nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Nos encuentras como Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Hasta aquí las noticias más relevantes de nuestra actividad institucional. Continúa en ITE Conecta. Y bueno, queridas amigas, amigos e invitadas, muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de ITE Conecta. Fue muy especial, fue un honor compartir con Gaby. Y pues Iván, déjame decirte que también acabamos de grabar un capítulo histórico, ¿eh? Sí, así es que amigos, no olviden de compartirlo para que más de la comunidad pues se enteren, ¿no? Exactamente. ¿Qué se siente haber entrevistado a la primera diputada local Híjola, con discapacidad? Realmente fue algo emocionante y algo que aplaudo. Así es, y pues no olviden que las acciones afirmativas pues sirven precisamente para refrendar, para consolidar y garantizar el acceso de estos grupos vulnerables a espacios en la toma de decisiones para que pues el ambiente político electoral sea cada vez más equitativo para todas y para todos. Así es, y es importante destacar que aunque las acciones afirmativas siempre traen consigo beneficios, pues no dejan de venir pláticas controversiales y algunas críticas, ¿no? Pero bueno, dejemos esos discursos a un lado que no sirven de nada y pues hagamos unos discursos más equitativos y más incluyentes. Nada de negatividad por aquí, por favor, porque muchas veces yo creo que te han dicho que nosotros somos la generación de cristal y parece que la generación de cristal son otros, los más 30, así que por favor ya hay que ir cambiando ese discurso. Muchísimas gracias por todos sus mensajitos, por seguirnos como cada jueves. Ya lo dijo Iván, no se olviden de compartir y de seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden, siempre estamos conectados.